¿Qué onda amigos? Bienvenidos al podcast La Gata Frida, un podcast en donde les estaremos hablando sobre nuestras experiencias más extrañas. El tema de hoy son pueblos misteriosos. A mi diestra se encuentra Katy, bienvenida Katy. Gracias. Y a mi siniestra se encuentra Beto. ¿Cómo estás? ¿Qué onda? Nosotros somos de un pueblo al suroeste de Puebla. El día de hoy vamos a hablar de una de las leyendas o de algunas de las leyendas más trascendentes que nos han platicado nuestros abuelos y nuestros tíos. Algunas de las que más nos llaman la atención. Así que pues Beto, si nos das el favor de comenzar. Sí, ok, bueno. En nuestra localidad está una parroquia, la cual fue construida más o menos en el año 1513. En esta parroquia se encuentran unos túneles que pues, como es de costumbre ahí, cuando muchos de nosotros íbamos en la primaria, te llevaban a esa parroquia como por la historia. Entonces nosotros, la mayoría de nosotros o la mayoría que es de allá ha ido y ha visto unas grandes entradas que se dice que son túneles. Estos túneles cuentan y guardan mucha historia porque a lo largo de los años la gente adulta ha dicho que ahí se oculta el oro de la Iglesia Católica o que incluso en él hay maldad, existe el diablo. Es algo que a la ciencia cierta no se ha ¿cómo decirlo? Probado, pero la mayoría de nosotros nos seguimos algunas leyendas. Por ejemplo, la primera que yo escuché o que a mí me contaron cuando era niño fue que un hombre, por tener tanta curiosidad de saber qué había en esos túneles, se adentró solamente con la luz de su candil porque tenía esa curiosidad de saber qué había. Él pensaba que había oro, entonces lo quería encontrar y quedárselo. Al adentrarse, él cuenta que escuchó una voz que le decía ven, cuando él ya había avanzado unos cuantos metros. Esta voz le dijo ven, y él, pues al estar solo y estar consciente que estaba solo, le dio mucho miedo, lo cual fue que salió corriendo, y al salir él comentaba a la gente que allí estaba el diablo. Entonces esta es una de las muchas leyendas que guarda este lugar. En la actualidad ya está cerrado, pero pues aún nadie ha comprobado así de cierta que hay. También hay alguna otra que dicen que estos túneles van de un punto hacia otro, pero que sale en lugares como cerros, como montes, y se dice también que incluso sale a kilómetros de distancia. No sé, ¿ustedes han escuchado algo similar? Yo me sabía, ahorita me acabas de refrescar la memoria, mi tía, me acuerdo que una vez me contó que, hagan de cuenta que estaba en la cúpula de la iglesia. Me acuerdo que decía que cada vez que eran las 12 de la noche se ponía un como gallo de oro ahí a cantar, o sea, literal que había un gallo de oro y que se veía cómo se materializaba en la cúpula de la iglesia y se ponía a cantar, y que cuando cantaban era cuando entraban en función los túneles, o sea que, no sé, ponte tú, en el día tú vas y está el túnel y hay tierra y hay escombros y hay todo lo que sea, pero a las 12 de la noche, que era cuando el pájaro, bueno, el gallo de oro se ponía a cantar, era cuando se podía en realidad ver todo y abrir todo. Ok, eso no me lo había contado. Eso no me lo sabía. Por ejemplo, esto ya va un poco, no tanto como de los túneles, pero sí relacionado. En cuanto, como contaba Beto, en los túneles que se aparecía el diablo, o bueno, que por lo menos ahí vivía, por así decirlo. Y con eso que acabas de decir del gallo de oro que estaba como en la torre, mi madre me ha contado, y bueno, esto también lo he escuchado en varias historias, acerca de los campanarios. Sí, bastante. Sí, o sea, ahorita tú me estás hablando de un gallo de oro y tú me estás diciendo, bueno, esto sí ya es en parte del túnel, pero a mí me contaron, o mi mamá me contó, que en el campanario donde ella es, ahí también como que es la guarida o donde vive el diablo. Entonces, yo sí he escuchado bastantes historias en donde siempre mencionan que el diablo se aloja como arriba de la iglesia, en el campanario, por así decirlo. Entonces, nada, es como un paréntesis para también meter como la duda, o si ustedes saben historias sobre eso, de pues, algo relacionado con el campanario. Pero siguiendo con el túnel, yo hace un tiempo fui a hacer unos levantamientos topográficos a un terreno, y el dueño de ese terreno nos comentó que él con sus chalanes se puso a buscar como piezas, ¿no? Porque la Mixteca, ¿De dónde somos? De donde somos, pues bueno, como todo, bueno, en todo México, pues había civilización antes, hace mucho tiempo. Entonces, él haciendo es como investigación, me nos comentó que había encontrado piezas.
Y también, no lejos de ese terreno donde fui, se encuentra el Cerro de los Judíos. Que tú me habías dicho que se dice que uno de esos túneles va de la iglesia hacia el Cerro de los Judíos, que son bastantes kilómetros. Pero de distancia. ya hablaremos de ese tema. El Cerro de los Judíos también es una historia y es un lugar totalmente lleno de muchísimas cosas extrañas. De hecho, ahorita acaba de ir mi hermano y nos contó algo que le pasó, pero eso ya vendrá para otro capítulo. Pero bueno, retomando lo de... Sí, la tumba. Los túneles. Los túneles. Sí, es que otra de las teorías de la creación de estos túneles fue que ya existían desde, como dice Bray, desde que existían pueblos indígenas. Entonces se piensa que también esos túneles los ocupaban estas personas para poder huir en caso de que, pues como saben, los españoles nos dominaron. Entonces toda la gente indígena tenía que escapar de alguna manera y crearon estos túneles para poder huir. Por eso es que se piensa que algunos dicen que ese túnel, porque son dos, llega al Cerro de los Judíos, que es donde se ocultaron. Entonces, pues, el trayecto ya está hecho, entonces la gente lo ocupó para otras cosas. Porque otra de las teorías es que el túnel también se ocupó para ocultar judíos. De ahí el nombre del cerro. Pero bueno, esa es otra historia. Y bueno, también se dice que ahorita los túneles los cerraron por eso, porque la gente era muy curiosa. Yo. Bueno, esa historia la tengo muy marcada. La neta no me acuerdo quién me la contó. Pero bueno, la historia va así. Se supone que bueno, están los túneles y todavía creo que por allá de los 90s se permitía bajar a los túneles hasta cierta distancia. O sea, como las pirámides de Cholula que te dejan bajar hasta cierta profundidad y recorrer ciertos lugares, así los túneles. Te dejaban bajar y ver más o menos qué onda, ver cómo era el recorrido. Pero se dice que cerraron porque hubo una pareja, era el esposo y la esposa y un niño chiquito como de 7, 9 años más o menos, que bajaron al recorrido y que en nada de esas, o sea, bajaron con el padre, con el cura, y en nada de esas pues el niño estaba jugando y empezó a escuchar que lo llamaban, o sea, como lo que comentaban ahorita del diablo, de que ven, que lo llamaban y que el niño, o sea, se fue por otro lado, se perdió. Y cuando los papás lo estaban buscando ya no lo encontraron, o sea, que los papás lo buscaron durante todo ese día, la noche, el día siguiente, se armaron, ¿cómo se dice? ¿Brigadas? Sí, brigadas. Ya, brigadas de apoyo para buscar al niño y el niño nunca salió. Entonces ahí vamos a otro tema, porque a mí, esto sí me lo contó mi tía, me dijo que ahí en los túneles, no sé si han escuchado estos como que pueblos o lugares donde entras y está como que toda la riqueza y el oro y la comida y gente así súper amable, y cuando entras pasas, no sé, 20 minutos y cuando sales ya pasaron 20 años. Sí, o sea, dicen que el tiempo ahí es totalmente diferente al tiempo en que vivimos nosotros. Entonces, otra de las creencias o de las variantes de esa historia es que el niño sí se perdió, la neta, o sea, creo que eso sí fue real. En nuestro pueblo se hicieron como que, bueno, esa fue una noticia muy sonada del niño que se perdió en los túneles de la iglesia y nunca lo encontraron. Pero algo que decía mi tía era que el niño en realidad sí salió. Lo que pasa es que como pasó ahí todo un día, salió y se murió. O sea, era tan viejo y era tantos los años que ya le había consumido el estar ahí, pues todo un día completo en ese lugar, que cuando salió literalmente solo a morirse. Y pues dicen que su cadáver quedó ahí en los túneles. Algo parecido, es como un relato corto también que se parece a eso. A mí, mi bisabuela me contó en el mismo pueblo que es como una historia, o sea, como si ella se lo hubiese inventado, pero que probablemente, porque mi bisabuela me lo contó de parte de mi mamá y de parte de mi papá también me lo contaron. Entonces se dice que, bueno, al pueblo llegaron dos personas, ¿no? Dos amigos en un burro. Entonces que ya iban como que cansados. Entonces llegaron a un punto en donde se encontraron una tienda, pues una tienda normal y corriente. Y pues que de estar cansados pues dijeron, no, pues vamos a comprar, ¿no? Hay que, no sé, unas cervezas, comida, etcétera. Entonces, se dice que solo uno entró porque al otro se le había olvidado algo en el burro. Entonces es como, pues como ahora, ¿no? Pues, espérate, voy porque se me olvidó el teléfono en el coche. Entra y te apuras. O bueno, para que sea más rápido. Entonces sucedió de esta manera. En el momento de que, o sea, fue tan rápido que el amigo que fue a buscar a sus cosas al burro,
O sea, dio la espalda donde estaba el establecimiento y su amigo, y al momento de darse la vuelta ya no estaba. O sea, en la tienda. En la tienda. En este caso, del niño que nos contaste, él se apareció, pero en la que en la que les estoy contando, el señor realmente ya no apareció. Entonces es como si, pues como si se lo tragara la tierra tal cual. Pues sí, de hecho, yo he pasado por ahí, por donde me han dicho que está, y pues se ve está como en un cerro, va subiendo, pero pues es un terreno pues, como así, tal ¿no? cual, ajá. Entonces, y también justo en ese cerro, no sé si tú lo ubicas, ves por el campo de base, se dice que hasta arriba del cerro hay una casa. Yo nunca he subido, pero el de las escaleras, ¿no? De las escaleras, sí, ajá. sí. Exacto. Ahorita que contaste eso, me acordé de uno que me contó una vecina, que bueno, ella es originaria de Jalapa. Entonces ella me contó, la verdad no sé si sea como que una leyenda o una historia que se cuente allá, tipo La Llorona o algo así, pero bueno, lo que ella me contó es que hay un cerro en Jalapa donde la gente decía que, o sea, hagan de cuenta que estaba el cerro y había pues vegetación y todo eso, entonces literalmente que había en el cerro, había otras como que montañitas y las montañitas como tal se abrían. Entonces al abrirse decían que se abrían cada ciertos años, no me acuerdo, la verdad no me acuerdo cuántos, pero sí eran como que no sé, pónganse ustedes, cada 30 años, o sea, sí era una cantidad importante de tiempo. Entonces que cada cierto tiempo las montañitas se abrían y todo el lugar estaba repleto de oro, o sea, oro por doquier. Y durante, sí, creo que eran 2 minutos o 1 minuto, algo así, era un tiempo muy limitado, las personas podían meterse y agarrar el oro. O sea, podían meterse y pues ahora sí que véngase, lo que caiga, ajá, lo que caiga. Yeah. Y dice que hubo una vez una señora, la última vez que se usó como que recurso, fue de una señora que llevó a su hijo, igual un niño chiquito, pues ni siquiera se alcanzaba, creo que los 11 años por lo que me contó. Y dice que la señora, o sea, cuando se abrió, la señora se metió y le dijo a su hijo, no, vente. Y empezaron a recolectar oro, monedas, tazas, así, un buen de cosas de oro. Y en eso la señora pues ya llevaba el tiempo medido, entonces la señora que se sale. Y justo cuando se salió, el niño estaba más lejos de donde le había dejado, entonces le grita así que, no, ya vente, ya se va a cerrar. Entonces en eso la señora que se voltea a poner en el suelo todo lo que había recogido, y cuando se vuelve a voltear el cerro ya se había cerrado, bueno, las montañas ya se habían cerrado, y que dicen que el niño ya, o sea, ahí quedó, o sea, y es lo que tú, o sea, como lo que tú me dices, que pues el niño ya nunca apareció, ni siquiera muerto. Sus restos. Ajá, y pues dicen que desde ahí eso como que ya, o sea, como que la gente de ahí, los lugareños ya dejaron de ir a ese lugar y pues por eso como que se perdió. Sí. Diablos. No, pues es que es muy cierto porque pues muchas veces hay como que energía, ¿sabes? Como que... Te digo como yo me lo imaginaba cuando, por ejemplo, el de la tienda y el de la iglesia que contó Bray, yo me lo imaginaba mucho como Avatar. O sea, la película de Avatar, los muñequitos azules, que entran como la selva y todo se ve aquí como que muy exótico. Yo pensé que así, o sea, yo me lo imaginaba así, de que el niño entraba y veía todo como que la selva y los pastelitos. Y como el Dorado también. Ajá, así, que entraba y que, pues, no sé, ahí se quedaba. No. Es que a mí me hace sentido que la gente meta el oro en las historias, ¿sabes? Sí. O sea, porque, como, bueno, es que es incierto saber si hay o no oro, ¿sabes? O sea, por cuánto tiempo ha pasado este terreno, por así mencionarlo, la revolución, para saber si sí o no hay oro. Nuestro abuelito, Gilberto, donde él vivía, que es ahora actualmente vamos a comer al campo, pero justo donde está como el ranchito, justo está su casa de la niñez, ya está pues derrumbada. Pero él siempre dice, o él siempre menciona, que su papá le comentaba que había oro enterrado cercano a la propiedad. Y él nos ha comentado que pues, ha invertido como para excavar, pero dice que no encuentra nada. Entonces, sí, a mí me contó, mencionando eso, no me suena tan descabellado. O sea, es que a mí me contó mi abuelita. Los humanos somos pues codiciosos, ¿sabes? Sí, nos gusta guardar las cosas. No, y aparte mi abuelita me contó que esto de abuelito Gilberto, que por ejemplo cuando ellos estaban saliendo, o sea, de que novios y así, sí vio cómo le invertí, o sea, excavación, de estos aparatos para encontrar metal y nunca encontró nada. No. O sea, pero sí que su papá siempre le dijo que ahí había oro. Y pues la neta, por ejemplo,
esto de la iglesia sí se me hace muchísimo más lógico, porque a mí lo que me contaron de esos túneles fue que pues lo hizo la misma iglesia para esconder su oro y todos sus ornamentos, todo lo que es las figuritas pues religiosas, para que pues ven que en la revolución no solamente, o sea, pues es que eran varios guerrilleros, entonces pues llegaban, saqueaban, y pues incluso a los agricultores luego les robaban como que su siembra y así como apoyo, o sea, no es como que bueno y malo, la cosa es que les quitaban todo. Sí. Entonces pues la iglesia hacía eso, o sea, cuando ya sabían que iban a venir los guerrilleros, ocultaban todo el oro, y pues eso se me hace muy lógico, pues vean al Vaticano. Sí, eso te iba a decir, es que es muy normal, o era antes muy normal, ver a la iglesia que tuviera su cádiz con el que de oro sólido, ¿sabes? O que estuvieran al menos láminas de oro. Incluso en la iglesia, en la parroquia de ahí de este pueblo, de donde somos, se dice que tenía sus paredes con lámina de oro, pero que hubo gente que le rascaba, se quitaba la lámina y se la llevaba. Y también el cáliz, una vez se lo robaron y decían que era oro. Y todos así de, what the fuck. No, y también decían que ven en el cielo, en el techo de la iglesia, sí, que está pues pintado y todo bonito. Y ven que hay partes que se ven como doradas, sí, que pues ahorita ya es pintura. Pero a mí lo que me decía mi mamá es que era, o sea, las partes pintadas de dorado eran oro, y que ven que se podía subir. Sí, sí. Que ya no se puede subir, que ahora ya solo los padres y como que los acólitos, esos son los únicos que pueden subir porque la gente se los robaba, o sea, sí, le limaba, literal. Sí. Es que antes era muy normal que la iglesia, pues por tanto poder que tenía, se podía dar ese lujo de tener tantas cosas de oro, ¿sabes? Por eso yo también lo creo creíble que esos túneles hayan pues servido para eso. Pero que a mí me ha dado curiosidad de entrar, así de que, a ver, vamos a ver si hay. No lo voy a robar nada. No, a mí me daba mucho miedo la iglesia. Cuando era chiquita, cuando era 2 de noviembre, 1 y 2 de noviembre, que iban a quemar cera, pues los que no conocen, quemar cera. ¿Qué es quemar cera? Es que yo nunca he ido a quemar cera. Quemar cera es cuando te pasas toda una noche alumbrando la tumba de tu difunto, de tu fallecido, de tu familiar que murió, para que esa luz es como simbolizar que lo atraes, ¿sabes? Como que no estás solo, le alumbras el camino. Se supone que en ese tiempo las almas salen y regresan, entonces para que no se pierda, tú estás acompañando a lo coco. Ajá, a lo coco, como a lo coco. Ajá. Bueno, cuando pasaba eso, mi familia tenía una tienda ahí cuando yo era más chiquita, como de 6 a 8 años más o menos, y a mí me daba mucho miedo porque esa noche pues todos se iban, la mayoría se iba, o sea, yo dormía con mi tía en los cuartos de abajo, y hagan de cuenta que está el cuarto y estaba... La ventana daba como no a la calle, porque tenía, o sea, era como una barda, y aquí un cachito donde estaba una lavadora, y aquí la ventana del cuarto. Y lo que protegía la lavadora era un como techito de lámina, esos que suenan bien feo cuando cae la lluvia. Entonces a mí lo que me daba mucho miedo es que como mi tía se iba a quemar cera, y pues mis abuelos se iban, y creo que solo me quedaba con mi papá, porque mi papá creo que nunca fue. No le gustaban esas cosas. Entonces yo me quedaba con mi papá y con mi hermana chiquita, porque mi hermana mayor también se iba. Entonces a mí me daba mucho miedo porque luego, o sea, ya no sé si era como que mi propio cerebro o qué, de tantas historias que me contaba mi tía, que luego llegaba a escuchar como que patitas en la lámina, y como la lámina es muy delicada, o sea, a mí me daba mucho miedo. Y también como todo estaba oscuro y nada más era como un foquito que dejaban prendido, pues las sombras se veían medio extrañas. Sí. No, una vez sí me espanté muy feo porque suena, o sea, yo ya me estaba durmiendo y en la lámina sola ¡tras! No. Y yo, no. Entonces yo pues tenía un Nokia chiquito. Sí. Prendo la lámpara y era un gato. No. Era un gato. Qué susto. Sí, pero sí me asusté bien feo. No, pero hablando de eso de que la iglesia da miedo, tienes razón, porque yo... Tanto terrenalmente... Sí. Como espiritualmente. Es que a lo mejor y tu mente es la que te engaña, ¿sabes? Porque pues todos saben a lo mejor, bueno, yo siento que la mayor parte de las iglesias tiene como que muchos cuartos, muchos pasillos pequeños, grandes, entonces sí te da como que curiosidad, ¿sabes? Y son muy altos, entonces como que da esa sensación de que eres muy pequeño. Y en la parroquia yo fui cuando tenía como 12 años a las veladas. Las veladas
consistían en que tenías que estar toda la noche en la iglesia despierto. Que claro que para los jóvenes sí te podías dormir unas 2 horas, o sea, había como que grupos que, o sea, como que lo que consistía era en rezar toda la noche, esa era la velada. Entonces había como que grupos de chavos que, no sé, a ti te tocaba de las 9 de la noche a las 11 sobres, y al otro equipo le tocaba de las 11 a la 1, y así era. Entonces pues yo era muy travieso, era muy rebelde, y me gustaba explorar demasiado. Había un tiempo en el que era como un tipo recreo, en donde todos los hombres y mujeres se concentraban para comprar cena, para comprar cosas que vendían ahí mismo en la iglesia. Y en ese tiempo yo con un amigo fuimos como que a explorar la iglesia, y entramos y subimos a como que al cuarto donde estaba el padre, y pues de cierta forma sí era así como que temor de que, o sea, estamos como que buscando cosas y decíamos, y si nos asomamos y vemos, no sé, al padre hacer algo que no debe. Es que mi mamá siempre ha dicho que el que busca encuentra. Sí, y hace cuenta que nos daba un buen de miedo porque decíamos, no manches, y si vemos a lo mejor el padre se está golpeando como en las películas de terror, ¿verdad? O cosas así. Y yo decía, no, y ya me regresaba. Pero sí era como que cuando estaba solo, o a veces salías al baño, que ya todos estaban durmiendo, sí era como de que cruzabas pasillos y sí te daba un miedo porque te sentías así como que frío, ¿no? Y a pesar de que es la iglesia, o sea, uno diría, pues, la iglesia te siente seguro. Para los que son creyentes o muy creyentes, dirían, pues estoy en la casa del Señor, ¿no? Es lo que dice mi mamá. Mi mamá siempre que va a una iglesia dice, yo me siento en paz, Sí. yo me siento plena. Y yo de, ay, mamá. Pero en las noches solo, no sé, a lo mejor te digo, puede ser el subconsciente. Yo pasé en una noche, bueno, como 4 o 5 noches en una iglesia sola. No. Cuando iba en segundo de prepa, tenía 17 años, fue la experiencia rural. La cosa es que no, en mi grupo, bueno, en mi prepa eran como tipo misiones, que te vas a un lugar en la sierra de aquí de Puebla, pues a ayudar, o sea, a ver en qué puedes ayudar allá a las personas. Y a mí me tocó un pueblo que no me acuerdo cómo se llama, pero era un pueblo muy, muy, muy chiquito, o sea, era tan chiquito que todas las personas allá, ahora sí que allá sí era un mini Monterrey, porque era todos con todos. O sea, y había niños que literalmente eran, no sé, Beto Hernández de Hernández. Diablo. O sea, 3 generaciones. sí, e incluso nos contaron que ya era un problema porque los niños tenían como los dientes de aquí en medio unidos. O sea, ya era una malformación genética que tenían los 2 dientes de adelante unidos. Pero bueno, esa es una cosa. La cosa es que como era un pueblo tan chiquito, nos metieron a o sea, éramos un grupo como de 15 adolescentes y nos metieron a hospedar a una iglesia. La iglesia también estaba bien chiquita, o sea, yo creo que como lo de este cuarto y la cochera. O sea, era una iglesia muy chiquita, una capellita. Pero lo que más me daba miedo era que cuando te metías, pues están las bancas, eran como 6 bancas en total, 3 de cada lado. Y en donde se pone donde sale el padre así, ¿cómo se llama? Como... En el altar, como altar. Había colgado un Jesús, así todo ensangrentado, con las manos así, o sea, pero muy como que muy gore el asunto del pobre Jesús de estatua. Como de película. Pero, o sea, era tamaño real, yo creo que el Jesús medía como 1.80. Diablo. Entonces hacía una sombra medio rara. Entonces, como íbamos con nuestro coordinador, le dijimos así como que no, Rafa, nosotros no queremos dormir aquí. Entonces nos metieron a todos al cuarto donde se cambia el padre. Que es un cuadro muy chiquito, yo creo que como a lo mejor de donde está la cama para acá, al final de la cama para acá. Muy, muy chiquito. 2 por 3. Ajá. Entonces nos metimos ahí todos con nuestro sleeping. Y hagan de cuenta que, o sea, yo estoy en la fila acá de los sleepings y allá había otro. Entonces aquí enfrente había una ventana, pero era una ventana chiquita, muy chiquita. Entonces pues tú estás acostada y ves la ventana y ves el viento, había un árbol y así. Entonces me acuerdo que yo estaba con una amiga y ya estábamos acostadas y ya estábamos para punto de dormirnos. Y en eso me dice, Katia, y yo, ¿qué? Como que se escucha algo. Y hagan de cuenta que yo tengo las uñas largas ahorita, entonces hagan de cuenta que en el vidrio de la ventana se escuchaba. No. Yo le dije, no, Majo, cállate. ¡Me voy a morir! No, yo estaba así como, yo sí estaba a 2 de decirle, Rafa, vámonos. Yo Señor, estaba, estoy en tu casa, protégeme. pero se escuchaba así todo el tiempo.
Entonces estaba aquí mi amiga, estaba yo, y aquí había otra niña. Entonces, ¿qué le hago? ¿Escuchas? Y que se queda. Y otra vez las uñas. No, acabamos despertando a todos ahí. No. Despertamos todos y Rafa nada más estaba así como que, a ver, niños, Control. tranquilos, no sé qué, todas con las lamparitas del Celular. pero ya no se escuchaba nada, o sea, ya nada más era como que nuestro propio subconsciente haciéndonos ideas. Como que ya, niños, no sé qué. Y entonces, pues ya, o sea, estuvimos así porque nos paraban como a las 6 de la mañana. Entonces ya no nos quedaba mucho, decidimos quedarnos ahora sí que en vivo toda la noche hasta que nos fuéramos al día siguiente a trabajar. Y ya nos despertamos y yo me acuerdo que pues, a mí ese día me tocaba ayudar en el campo a una señora. Ajá, era una familia y me tocaba ayudar a mí ahí a la señora, pues lo que más hacía era como que recoger mazorca y hacer tortillas. Entonces pues yo estaba con la señora y ya le conté así como que, oiga, me pasó esto, ¿qué me puedes decir? Y dice, ay no muchacha, pues cuando sea así solo rézate un Padre Nuestro. No. La verdad, pues luego tampoco ya ni sabemos, como estamos tan lejos de aquí de la civilización, pues ya no, pues solo rézate un Padre Nuestro y así se va. Y dice, ay, dile groserías. Y yo de, ay señora, ¿cómo le explico que soy bien miedosa? No, pero sí está curioso. Y de otra cosa curiosa que a mí me contaron, de otra iglesia, hablando de iglesias, de otra iglesia que también es de allá del pueblo de donde somos, es que, ves que, bueno, creo que la mayoría tiene como que al costado, como unas tipo, como soportes de piedra, enormes, rectangulares, pues, como columnas. Pues a mí me contaron que esas una vez, como que la erosión, o no sé si de algún temblor, se desprendió. Y que había un agujero enorme, o sea que estaba profundo, estaba hueca. Y dicen que se asomaban y se escuchaba agua. Y decían que por ese lado pasaba un brazo del mar. Porque se veía agua y el agua estaba salada. Entonces era como que... Es que íbamos a otra cosa, ya nos estamos yendo. Es que hasta eso, ya, no sé si es científicamente, pero probablemente eso del agua... Sí. En clases me han contado, o por lo menos cuando los españoles nos conquistaron, bueno, a nosotros no, se dice que donde ellos donde ellos construyeron sus templos, ya había construcciones de, no sé, de los indígenas. Pues Ciudad de México. Sí, pero, o sea, eso del agua me suena un poco, pues sí, creíble, la verdad, por lo mismo de que nuestros antepasados construían donde había agua. Entonces, para ellos lo más importante... Era el agua. Era abajo, el inframundo. Entonces, sí, pues, en las capas de la tierra llegas hasta un punto donde es el núcleo, el manto freático, que ahí es donde, no estoy tan seguro, pero es, para ellos era como el acceso al inframundo, al inframundo, ¿no? por lo húmedo que estaba y por lo frío. Entonces lo que dices no me suena tan descabellado. ¿Y qué tal si ese túnel o los túneles que están son... Es que eso también dicen. Sí, exacto. Y a mí me hace pensar, por lo menos en Ciudad de México, pues en las zonas arqueológicas están bien estudiadas. O sea, los arqueólogos van y descubren esto. Pero, ¿qué tal si en los pueblos hay personas pues codiciosas que ya han excavado, pero que nadie sabe y ya están utilizando esos túneles? Como en este caso de los conocidos, son los túneles que están... debajo de la, pues sí, de la capilla. De la capilla. Pero pues puede haber más, incluso. Sí. Ahora sí. Es que ahora sí todo lo que son los pueblos, sí da mucha curiosidad, o sea, porque yo creo que entre más chiquito el pueblo, más historias hay. Y muchas coinciden en esto, o sea, de que el diablo te susurra, o sea, de que el diablo te dice. Por ejemplo, también esa vez que a nosotros nos tocó ir a ese pueblo, que nos pasó lo que les conté de la ventana, una amiga se fue a otro, no me acuerdo tampoco cómo se llama, pero era un pueblo más grande, y nos contó que hagan de cuenta que había una casa y la casa tenía un portón, y al lado de la casa, de la puerta de la entrada, había uno de estos como altares donde ponen a una virgen, o sea, como los que ya llegando al pueblo, que está la virgen ahí como en un recinto de cemento, como una mini capillita donde está la virgen. La cosa es que aquí era lo mismo, solamente que el que lo construyó no lo hizo para tener a la Virgen, porque no había ninguna figura.
lo hizo para tener o sea, dicen que para tener al diablo. Entonces que según ahí, el señor que construyó la casa, el que era el dueño de la casa, porque ya estaba, o sea, ya había fallecido, y nunca nos enteramos de quién era esa casa, que la construyó y que ahí, o sea, se hizo rico gracias a todo lo que le susurraba el diablo. Entonces que se tenía también unas rejitas, como un portón, de la misma capillita chiquita, y le ponía el oído así de que no sé, aquí está esta, y le ponía el oído, y le susurraba. Entonces me dice una amiga que los del pueblo siempre le decían, más que nada las señoras y los señores, no vayan muchachas, eso es otro mundo, eso es estar lidiando con cosas del más allá, eso es peligroso, no sé qué. Pero pues los niñitos, los chiquitos, dice que era como que no pasa nada. Entonces que una vez les abrieron el portón y un grupito, mi amiga y otro grupito como de 5 niños y niñas se metieron. Y dice que, o sea, nada más escuchó como estática, o sea, como cuando te pones unos audífonos de estos de Bluetooth y no tienes nada de música, que nada más escuche como, no sé, como pura estática, así se escuchaba. No, dice que se echaron a correr, que ya no quisieron saber nada, ni siquiera le preguntaron a las señoras, porque pues sí, ahora sí que, pues sí les daba miedo preguntar. Y pues es algo que a mí también me da mucha curiosidad, porque por ejemplo, al diablo que conocemos, pues es el diablo ahora sí que de la religión católica, y el infierno que nos plantean es el infierno ni siquiera de la Biblia, es el infierno de Dante, o sea, de la Divina Comedia. Entonces, sí me da curiosidad como que todo eso de los túneles, o sea, a dónde irán, porque de que los hay, o sea, sí, los hemos visto, pero qué tan estudiado debieron haber tenido el terreno nuestros antepasados para decir, no, lo construyo acá, voy a construir 50 kilómetros de túnel y va a salir allá. Sí, porque no creo que nomás hayan, como que lo construye acá y nomás lo dejo a la mitad y pues ya, tuvo que haber alguna razón para hacerlo. Sí, o sea, tuvo que haber una razón y tuvo que decir, o sea, que va a salir ahí por algo. Sí, y aparte, cómo esté hecho, porque, por ejemplo, en la iglesia está el túnel, pero si te das cuenta, o sea, tiene el peso de la iglesia. O sea, en cualquier caso se podría desvielar o se podría romper o algo y sí, todo el túnel vale. Y aparte, pues el túnel es pura terracería, o sea, no está construido así bonito, de sí, que losas y todo, no, es pura tierra. Sí, pero muchos misterios que guardan esto. Sí, la verdad a mí sí me gustaría ir a una iglesia, o sea, a mí, mi mamá siempre dice que las iglesias le dan mucha paz y mucha tranquilidad y no sé qué, pero a mí las iglesias siempre me han dado esta vibra como medio... Continúen. Sí, como medio, no sé, o sea... No, pues no me gusta la vibra que se da. Y también me acuerdo de la iglesia de San Miguel. Ajá. En esa iglesia, pues, o sea, igual de donde venimos, me acuerdo que cuando éramos chiquitas, mi hermana y yo, íbamos a jugar allá a un lugar que se llama San Miguel y pues ahí tienes su iglesia. La cosa es que íbamos a jugar y luego pues nos quedamos hasta ya noche, no sé, 11, 12 de la noche. Y luego sí daba miedo porque, pues a lo mejor era, o sea, no sé si era nuestra propia imaginación como que de niñas o en realidad pasaba, pero como la iglesia es toda azul, o sea, un color muy claro, luego se reflejaban como que sombras medio extrañas, o sea, como cosas, no sé, y luego también veíamos como que lucecitas, o sea, como si fueran luciérnagas, así por toda la iglesia. Y pues yo le contaba a mi mamá y mi mamá nada más me decía, no, es la luz, no sé qué. Y a mi papá nunca le conté porque a mi papá no le gustan mucho las cosas de miedo, le dan miedo. No. Pero sí, me acuerdo de esa iglesia que cuando íbamos más chiquitas a jugar ahí a la casa de unas primas, se formaban como que siluetas medias extrañas en los muros. Es que el miedo también se intensifica porque ahí en San Miguel, en esa capilla, hay tumbas, o sea, se ven las tumbas, o sea, se ve. En la primera capilla que les comentamos que se llama San Agustín, también hay tumbas, pero no ponen flores, o bueno, sí, pero es muy raro. Y están como a nivel de piso, por así decirlo, o sea, no son de estas construcciones que luego hay en México que le hacen como que la casita y todo eso. Como mausoleos. Es como que pasa más desapercibido. Y ahí donde dices tú, está como tal ya un panteón. Se intensifica más el miedo porque es como tal ya un panteón. O sea, aparte del panteón municipal, hay, o sea, también hay tumbas. Entonces, ahí también eso está más... Y aparte, pues también creo que por San Miguel hay una barranca, ¿no? Sí.
Y pues a otra cosa, o sea, ya nos vamos a otro tema, otra cosa, las barrancas, o sea, las barrancas también tienen su chiste. Sí, sí, también, O sea, tiene su bueno, vibra. Beto vive por una barranca y Sí. tienen una vibra medio... Sí, de hecho, como que muchas veces los lugares donde asustan son lugares así, o que fueron una barranca, o un lugar donde pasaba agua y muchos árboles, o lo siguen siendo. Porque muchas veces, por ejemplo, en la Ciudad de México dicen, pues tal, ¿cómo se llama? Tal callejón, es el Callejón del Diablo, por ejemplo. Y si te remontas a su historia anterior, antes de que estuviera pavimentado y todo, te das cuenta que fue una barranca a lo mejor, o un terreno baldío. Cosas que tú dices, diablo. O sea, desde ahí viene el problema. A mí lo que me contaban mucho, pues igual, una vecina que también es amiga mía, que en las barrancas se da mucho esto, o sea, no como tal lo del diablo, sino lo de la muerte. O sea, que siempre, o sea, todas las historias que tengan que ver con barrancas, así como que de miedo, siempre involucra a una mujer muy, muy guapa, alta, blanca, de pelo muy negro, tipo La Llorona, pero que a simple vista se ve muy, muy guapa. Y cuando la vuelves a ver, es puro hueso, o sea, literal es la muerte. Sí, sí. Yo tengo una, no, Sigue hablando. como el espectro, no califica con las características que acabas de decir. Ya me acordé de una historia así, que la neta sí ¿Cuál? me espanté mucho. Mi mamá, de donde vive mi mamá actualmente, es como un pueblo donde yo nunca lo he visto y creo que nunca lo veré por cambio climático, etcétera. Pero si ubicas Huehuetlán, ves que hay puentes. Es un lugar donde prácticamente las calles, encuentras una calle normal y si quieres pasar como al otro lado, hay un puente. Entonces, mi mamá me dice que antes las barrancas o ríos eran demasiado grandes porque los puentes están bien altos. Entonces, mi abuelita me contó una vez que una de sus amigas le contó que en uno de esos puentes, no sé, imagínate, venía creo que del trabajo, en su bici. Ay, no. Y pasaba por un puente. Y eso pasó fueron como, no sé, 3 días, 4 días, en donde pasaba y veía a una señora, como al lateral del puente, veía a una señora y le saludaba, ¿cómo está, señora? Y se pasaba, normal, pero él dice que la señora no le contestaba ni nada. Y así fue consecutivamente como por 3, 4 días, pues que la saludaba, se la encontraba, hasta que le contó a su esposo, de que, oye, ¿tú sabes quién es esa señora que siempre está ahí y siempre me la encuentro ya bien tarde? Y él le dice, no, nunca la he visto. Seguramente es porque, bueno, no sé si exactamente atrás del puente, pero seguramente cercano a la orilla del final del puente había una casa. Entonces el esposo le dijo, pues seguramente será la señora que, no recuerdo el nombre, pero que vive atrás, o sea que vive al final del puente. Y ya, pero me salté esta parte, pero la señora siempre decía que cuando pasaba sentía una vibra, o sea de que se me hace raro que tan noche esté la señora. El punto es que como, anteriormente las barrancas subían demasiado, la señora investigó tanto porque sentía tanta vibra que fue a ver la casa, y que fue a preguntar porque nadie le contestaba, y me parece que su vecino pues le preguntó, pues, ¿qué haces? Ves que en los pueblos son como que... Sí, muy chismosos. Como que muy chismosos. Y de, oye, informativos. Son muy chismosos. Pueblo chico, firma sí. grande. Sí. Y que le preguntó, oye, ¿sabes dónde está la señora? ¿De que vive en esta casa? Y que le contestaron que esa señora porque había una señora que ya estaba muerta, pero que no se murió en su casa, ¿sabes? O sea, que se murió en el río. No. Como tal. Sí. Se ahogó. O sea, no sé realmente, pues lo más seguro es que sí. Que sí. Y también, ya como al final de la historia, la señora, mi abuelita me dijo que la señora le contó, su amiga, que hubo una ocasión en donde se paró a decirle que qué pasó. O sea, porque ya se había enterado de eso. Entonces, como que se agarró, como que tuvo el valor. No, yo no lo vi. Y le empezó a hablar a la señora. O sea, de que, oiga señora, ¿cómo está? ¿Qué necesita? ¿Quiere que le rece un Padre Nuestro o el Rosario para que descanse en paz y así? Y dice que lo hizo y que ya nunca más la volvió a ver. De hecho, ahorita estoy sintiendo como la piel de... O sea, yo eso sí me la creí, la verdad. Sí. O sea, es que te lo contó alguien cercano. Algo cercano, que no tiene por qué mentirte. Sí. O sea, ¿qué ganarían mintiéndote, sabes? Y es que luego pasa mucho eso, o sea,
esto de las almas en pena, que es como se les conoce en el pueblo, pues no sé, o sea, todo esto de que, no sé, los niños, cómo la ven, los perros, Sí. o sea, luego a mí me daba mucho miedo cuando escuchaba ladrar allá en la casa, en el pueblo, a los perros del vecino, porque, pues, o sea, luego se siente, o sea, como dice Bray, es la vibra, o sea, mi hermano dice que son jaladas, que él no siente nada, pero yo sí, o sea, y mi mamá también, mi mamá es mucho de sentir la vibra y también es mucho como de los sueños, o sea, mi mamá luego sueña, cosas que se hacen realidad, o Como sea, vidente. ajá, algo que le pasó hace muchos años fue que soñó que fue así, acaba de salir el iPhone 5, o sea, estamos hablando de aquellos tiempos, y mi papá se lo compró, entonces mi mamá soñó que le prestaba el teléfono, y mi mamá se resbalaba y el teléfono se le caía de las escaleras, rodaba y el teléfono caía pues boca abajo y lo levantaba y se estrellaba. Y que mi mamá dijo, en la madre, ya valí, ya valió todo. Y que se voltea a ver a mi papá y mi papá se está riendo. Así como de que, ay, ja, 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 qué pendejo, no sé qué. Y al día siguiente, estaban mis papás en su cuarto, y es que el cuarto de mis papás tiene una ventana que pues da hasta abajo, o sea, da ahora sí que al patio, y pues la casa es de 2 pisos, entonces mi papá estaba en su cuarto y estaba ahora que aquí está la ventana y él estaba así, con el teléfono así. Ujú. Y en eso que se le cae No. boca abajo y todo estrellado, y mi papá se empieza a reír. Ay, qué pendejo, no sé qué. Y mi mamá nada más se queda. Como un déjà vu. Ajá, o sea, como si, así bien raro, o sea, pero son cosas que luego le pasa, o sea, luego me dice, no, es que soñé tierra de panteón, no, soñé gusanos, También cuando dicen que sueñan que se les cae un diente o que no Ajá. tienen diente. soñé, una que me dio un buen de miedo, un buen de miedo. Me cuenta mi mamá que una vez soñó, acaba de nacer mi hermana, la más chiquita, soñó que mi mamá tenía a la bebé en brazos. Y, bueno, les pongo en contexto. Cuando nosotros, o sea, cuando nacimos, pues todo esto de que para que mi mamá no se vaya a lastimar y todo eso, mis papás dejaron de compartir cuarto y mi mamá se fue a dormir al cuarto que ahora es mío. Y yo dormía, creo que con mi hermano, o me iba con mi tía, algo así, para que mi mamá durmiera ahí sola en la cama, y ya en el techo colgaba una cuna donde tenían a mi hermana. Entonces dice que una de esas noches que estaba ahí, soñó en sus sueños que un señor, o sea, ella dice que es el diablo, pero pues era un señor, le quería arrebatar a la niña. O sea, que mi mamá tenía a mi hermana en brazos y le decía, no, ya dámela. Y mi mamá, no, pinche pendejo, no te la voy a dar, no sé qué. Y que se despertó así toda. Y luego de empezando a hilar cosas así, que en una plática de comida familiar, me dijo mi mamá que cuando yo estaba recién nacida, me tenían a mí ahí en la cuna, y pues mi mamá estaba durmiendo sola. Entonces estaba así acostada de ladito en la cama, y en eso siente que una mano la abraza. Y al principio mi mamá pues no se asustó porque ya estaba acostumbrada a mi papá, o sea, mi papá siempre la abraza así. Y en eso que le cae el 20, y dice, no, estoy durmiendo sola, o sea, mi esposo no está aquí conmigo. Sí, sí. Y que se levanta y que ve cómo como la hendidura de la cama se vuelve a su estado normal, o sea, como si alguien estuviera y ajá, como si alguien estuviera sentado y se parara. Y en eso que se sienta mi mamá en la cama y que me toma a mí de la cuna y me pone ahí con ella. No. Pero mi mamá sí es muy de sueños, o sea, luego me dice así, no, soñé tierra de panteón. Y a la semana le habla a tu mamá, a mi abuelita, oye, Leti, se murió tal persona. No. Y mi mamá, no, ya fue. Ya fue, ahora sí que ya fue. Ajá. Y luego mi mamá es así como de que, es que siento que algo va a pasar, o sea, siento raro, pues, no me siento normal. Y pasa algo, o sea... Es vidente. Pues no sé si vidente, pero sí es como que muy sensible Se coincidir. a todo, o sea, y luego, por ejemplo, algo muy chistoso, que esto no tiene como que nada de paranormal, pero antes de que se fueran ustedes a Estados Unidos, a lo de la vacuna, me dice mi mamá, no, a estos niños los van a parar en aduana. No, yo ya Sí, les va a ir mal, y lo pararon en aduana. Entonces, pues sí, o sea, mi mamá es medio, o sea, yo siempre le digo que es medio bruja, porque
o sea, a pesar de que es como que muy, muy religiosa y muy de Dios y así, sí le han pasado varias cosas, solamente que no quiere que la entrevistemos porque dice que le da pena. No. Pero, así como muchas historias que nosotros tenemos, también los invitamos, es el momento de invitarlos a que nos hagan llegar sus historias para que también las podamos contar, porque así como Katy, como Abra y como a mí nos han pasado muchas historias, no solo en las iglesias, sino también pues caminando en barrancas, en calles, que dice la gente que ahí asusta, pues también nosotros creemos que ustedes pueden tener historias así, y pues sería genial compartirlas, ¿no? Que las demás personas las conocieran. Yo quiero saber si tienen alguna historia sobre estos pueblos que aparecen y desaparecen, o sobre estos lugares que te metes un minuto y en la vida real ya pasó 1 año o 2 años. O sea, estoy segura de que no... O sea, no, pues no pueden ser las únicas historias que tengamos así, o sea, quiero saber si tienen alguna de esas. Sí, porque realmente México es como que un país, sí, es un país en donde... Es un estado. No, o sea, es un país en donde tenemos muy normalizado, por así decirlo, las leyendas, de que se aparece un nahual, se aparece la muerte, La Llorona. Y es como que... El diablo, el charro negro. Y es como que lo creemos, ¿saben? No son como que dudas como extranjeros que dicen, wow, sino es que... Sí, lo sabemos. Entonces siento que hay más de una historia muy buena que podemos contarla. En los siguientes capítulos lo vamos a hacer. Sí, las mejores son las de las abuelitas y las de las tías. O sea, todas las que les contamos, o la gran mayoría de las que les contamos hoy, pues han sido aportaciones de abuelas, de tías, que pues les han pasado, o sea, y son señoras que yo las veo ahorita y es como de que, pero ¿cómo le pudiste decir eso a un espíritu? O sea, ¿cómo te pudiste agarrar casi a madrazos con un espíritu? ¿Qué te pasa? Sí, lo sé. Pero también para ya concluir, nos desviamos un poquito del tema de las iglesias, pero el tema de la iglesia, el último tema que quiero tocar, que hablando de los túneles y ya referente a que las iglesias dan miedo, a que tienen algo, a pesar de ser la casa de Dios, tienen algo que asusta. No sé si ustedes se dieron cuenta, pero al menos yo sí. Cuando ocurrió el temblor del 2017, que de hecho el pueblo donde les hablamos fue epicentro, sí, cierto. La mayoría de las estructuras que se dañaron fueron iglesias. O sea, la parroquia está dañada, cuarteada. No la han reparado. Y no la han reparado. ¿Dónde están nuestros impuestos? En Huehuetlán, ¿ves? En Huehuetlán, en ese pueblo hay un Cristo enorme. El Calvario, ¿no? Se llama el Calvario, pero hay un Cristo enorme en la entrada. Pues yo algo que sí me sorprendió mucho fue que cuando estaba aquí en la capital, pues me fui para allá por todo esto de la familia. Voy pasando por enfrente del Calvario y yo de la nada pues iba viendo los destrozos de cómo quedaron casas, todo, pues cuarteadas y como quieras, ¿no? Y cuando paso por justo el Calvario, veo al Cristo, o sea, su cuerpo estaba intacto, pero no tenía la cabeza. Ay, qué creepy. Sí, y yo me quedé en shock porque iba así, y nomás de repente veo al Cristo normal y sin la cabeza. Yo dije, guau. O sea, es que justo la cabeza, pues. Sí, o sea, no, y así, no era como que le vieras corteaduras de acá, o sea, de lejos no se veía, a lo mejor de cerca sí, pero pues de lejos te quedas en shock de que, ¿por qué, no sé, la casa que está al lado está intacta y aquí este Cristo está sin cabeza? Eso sí. O por qué casas se quedaron, pues bien, e iglesias, digo, a lo mejor por la estructura por tantos años. Pero aquí no nos basamos en la ciencia, aquí nos basamos en los cuarzos, la astrología y las cosas paranormales, las cosas que realmente importan. Lo que nos cuente la abuelita y la tía, eso es lo que importa. Sí, lo demás, la ciencia, yo no sé la ciencia, a mí no me interesa la ciencia. XD. Ay, pero bueno. Sí, entonces, pues los invitamos a que nos manden sus historias para ver si coinciden con lo que les hemos contado el capítulo de hoy. Y esto ya es como un dato extra. Esto ya lo vamos. Pues el podcast se llama La Gata Frida. Sí, no, ya. Y bueno, síganos en nuestras redes sociales que van a estar en la descripción. Y también apareciendo por aquí, de eso me encargo. De eso se encarga nuestro productor y pues ya, eso es todo. Sí, mándennos sus historias al Instagram, que se va a llamar La Gata Frida. La Gata Frida. También vamos a estar en los comentarios también. También en los comentarios. En donde quieran mandar las cosas que les vamos a leer para que todo el mundo conozca y sienta ese temor que ustedes sienten al contar la historia. Así que eso es todo. Nos vemos en el siguiente capítulo de La Gata Frida. Hasta luego, amigos.
¿Qué hicimos? Y ahorita no se grabó nada, ¿no? Eso estoy pensando. A ver, páralo y córrelo. Ahí está. ¿Qué onda, amigos? Bienvenidos al podcast La Gata Frida, un podcast en donde les estaremos comentando sobre nuestras experiencias más extrañas. El tema de hoy son pueblos misteriosos. A mi diestra se encuentra Katy. Bienvenida, Hola, Katy. gracias. Y a mi derecha, pendejo. 1, 2, 3. Y bueno, como saben, México es un país que tiene mucha cultura. No es cierto,